Hola a todos, bienvenidos a PhysioBots. Soy tu anfitriona, Ana Galeote. Este podcast y nuestro canal de YouTube tienen por objetivo brindarte el conocimiento y el mayor número de herramientas posibles para ayudarte a cuidar de tu salud y mejorar tu calidad de vida. Si quieres tener acceso a nuestros protocolos y cursos o a nuestra comunidad de movilidad Healthy Movement, no dejes de visitar nuestra web physiobots.com. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio del día. Que lo disfrutes. Bueno, chicos, me hace mucha ilusión presentaros a la invitada del episodio de hoy. Seguro que la conocéis. Es Sandra Moñino, una de las nutricionistas integrativas más conocidas de todo nuestro país. Sandra publicó su primer libro el año pasado, Adiós a la inflamación, cómo prevenir y tratar enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso. Y desde hace un año es un top ventas. Gracias a su libro, gracias a su mensaje, pues miles, por no decir millones de personas han conocido qué es la inflamación, cómo se puede reducir a través de la alimentación, qué buenas decisiones debemos de tomar a la hora de elegir nuestros alimentos, cocinarlos e incluso cómo el estilo de vida puede afectar a una inflamación crónica que está en el origen de muchísimas enfermedades. En este episodio, Sandra pues, nos habla de su historia, nos enseña muchísimas herramientas y nos hace ver cómo hay tantos mitos y tantas dudas o falsas creencias que están impidiendo a mucha gente tomar buenas decisiones y mejorar su salud a través de la alimentación. Así que si este es un tema que te interesa, si tienes dudas con respecto a ¿estás inflamado o no estás inflamada? ¿Cómo lo puedes saber? Si los síntomas que tienes son normales o no y cómo debes introducir cambios en tu alimentación, este episodio te va a encantar. Así que espero que lo disfrutes. Te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo toda la información sobre Sandra para que sigas aprendiendo sobre ella. Si no tienes su libro, tienes que ir a comprártelo porque vas a aprender un montón. Y nada, no me enrollo más. Espero que lo disfrutes. Lo primero, mil gracias por tu tiempo. Y lo primero, quería preguntarte, ¿qué tal estás? Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, un placer estar aquí en tu podcast. Y bueno, bien, sí que es verdad que estoy ya muy gordita, muy cansada, me veo súper diferente, distinta, porque la gente dice, bueno, no se te nota nada, pero yo me lo noto incluso en la cara, estoy embarazada y ya estoy de 7 meses y medio, entonces pues bueno, se va notando en el cuerpo, las noches pues más cansada. Pero bueno, la verdad que yo en general con energía de seguir trabajando, de seguir divulgando y hasta lo que el cuerpo me permita y mi mente me permita. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, bueno, te lo decía antes de empezar a grabar, que me gusta muchísimo tu trabajo porque creo que consigues quitar muchas de las confusiones que hay en torno a la nutrición, que la gente pues ya no sabe qué comer, lo que dicen unos, lo que dicen otros, y de alguna manera tú consigues salir de todo ese ruido y dar un mensaje muy práctico y que creo que llega de una manera muy sencilla y realmente das pautas que que le permite a la gente tomar decisiones y saber qué comprar, qué comer como soluciones reales. Así Sí, que a ver, yo es lo que siempre intento con mi mensaje, porque al final yo sufrí problemas digestivos, sufrí inflamación y iba a los médicos y les preguntaba qué era lo que tenía y pues las palabras con el vocabulario con el que me hablaban yo no lo entendía. Entonces, al final llegó un momento que yo pensé, digo, al final sí que a la gente hay que hablarle con un vocabulario sencillo, directo, cercano, que se sientan identificados con lo que estás contando y que les pueda ayudar, porque es que al final no es demostrar cuánto sabes como nutricionista, como profesional en redes, sino enviar un mensaje que pueda ayudar al máximo número de personas. Y eso es lo que al final yo intento y creo que es lo que se acaba transmitiendo. Y lo que hablábamos antes, que al final el libro, mi libro Adiós a la inflamación, es un libro que
está escrito con un vocabulario súper sencillo. Es más, he tenido algunas críticas, incluso en Amazon, en las reseñas, de, pues esta nutricionista tampoco tiene que saber tanto porque el vocabulario que utiliza es muy de a pie, pero que al final es que lo he hecho a cosa hecha. Quiero decir que yo a mi editora le decía, en cuanto veas cualquier cosa que creas que no va a llegarle al lector, que mi abuelo, por ejemplo, de 80 años, que se esté leyendo el libro y no lo pueda comprender, dímelo, porque quiero cambiar ese vocabulario, quiero hacerlo más sencillo. Y al final es lo que yo buscaba con el libro y lo que busco siempre con mis mensajes. O sea, me veo mis vídeos 300.000 veces antes de subirlos a redes porque quiero que el mensaje quede muy claro y que le llegue a todo número de, o sea, a todo el mundo, vamos. Creo que precisamente la gente que sabe mucho de un tema es la que sabe hacerlo sencillo, porque puedes encontrar las metáforas, las situaciones del día a día en el que la persona se puede reflejar, o sea que al contrario de lo que puedan decir esas críticas, que siempre las va a haber, Sí. yo creo todo lo contrario, que realmente eso es lo que demuestra tu conocimiento y tu capacidad de dar soluciones reales. Sí, yo Eh, también lo pienso. Y cuando veo algún profesional que habla también así, por ejemplo, ahora con el tema de ginecólogos, matronas, todo el tema del embarazo, que yo también ahora estoy superpuesta en eso, entonces yo al final las personas que más sigo, que más me gusta cómo comunican, son las personas que lo hacen de una forma muy sencilla y que no lo hacen desde una perspectiva como de, bueno, aquí soy yo la que sabe y tú eres el que tienes que aprender conmigo. No, es que al final son personas como que, no sé, que puedes tratarlas como si fuesen tus amigos, que las ves como una persona de a pie, como si fuese un familiar tuyo y que los estás escuchando y te están transmitiendo esa confianza, pero al mismo tiempo sabes que tienen ese conocimiento y depositas, vamos, tu cuerpo y tu salud en sus manos. Y al final eso es eso, da confianza. Sí, justo, justo, eso da muchísima confianza. ¿Y cómo te ha cambiado la publicación del libro en tu trabajo y en tu vida? Muchísimo. La verdad que sí, porque, a ver, sí que es cierto que ya Nutricionate, que es nuestra clínica de nutrición, ya iba bien, o sea, nuestra clínica ya funcionaba muy bien, la gente estaba muy contenta, pero es cierto que a raíz del libro, pues yo me centré mucho más en redes, me centré, o sea, siempre estaba obviamente también en la clínica, pero también me centré más en la parte divulgativa que nunca me había dado tiempo. Siempre era como que la iba dejando, aunque yo ya estaba en redes porque ya tenía 200.000 seguidores, pero eso, subía algún vídeo muy de vez en cuando, no estaba tan puesta, igual que en los medios de comunicación. Entonces, a raíz de sacar el libro, pues yo ya empecé pues a involucrarme mucho más en las redes, subí un vídeo todos los días de información a redes sociales, bueno, fue un trabajo bastante duro y bastante heavy, o sea, fue increíble los meses de trabajo que nos pegamos, tanto antes de sacar el libro como después. Y bueno, empecé a salir también en muchos medios de comunicación, tanto televisiones, radios, revistas, periódicos. Bueno, la verdad que fue increíble, entonces eso me hizo mucho crecer en redes sociales. O sea, yo pasé, yo creo que en un mes subí 100.000 seguidores, o sea, el primer mes del lanzamiento del libro. Yo no creo que fuese a consecuencia del libro, porque al final fue en preventa, pero eso que al final el involucrarme yo tanto, el hacer que el libro se vendiese tanto, y luego sí que es verdad que me repercutió mucho, porque a día de hoy ya somos 800 y pico mil seguidores, casi 870. Entonces, Wow. pues eso que al final de 200.000 seguidores que yo tenía en diciembre del 2023 a 860 o 70.000 que tengo a día de hoy. Entonces, pues ha sido un trabajo fuerte, pero y también ha repercutido de forma muy positiva en la clínica, en mi trabajo como profesional. Y bueno, al final solamente tienes que ver que antes éramos tres trabajadores, o sea, éramos tres nutricionistas en la clínica y a día de hoy somos 10. O sea que la empresa se ha multiplicado por tres y la verdad que súper, súper contento. Qué bien, Sandra, enhorabuena. Qué ilusión. Gracias. Eso también es porque había gente que necesitaba escucharte, que necesitaba leerte y que tu mensaje lo necesitaban, porque si no, no habría tenido tanta acogida. ¿Qué crees que ha podido darle ese mensaje de la inflamación que les haya abierto los ojos? Pues yo pienso que es que casi todo el mundo piensa que la alimentación es algo que, pues,
cambiamos nuestros hábitos pues para perder peso, para mejorar nuestra composición corporal, pero nunca llegamos a pensar que una alimentación pues puede ayudarnos a neutralizar una enfermedad, a reducir tanto los síntomas de ella, a encontrarnos mucho mejor anímicamente, a encontrarnos mejor por las mañanas sin esos dolores crónicos que muchas veces tenemos, como dolores de cabeza, dolores musculares. Entonces, claro, la gente al leer el libro y ver también mi mensaje, pues bueno, al final yo creo que soy una persona que transmite mucha confianza porque todo el mundo me dice, tienes cara de Sí, buena. sí, 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 es Entonces, pues verdad. la gente, es cierto que cuando yo explico cualquier cosa, la gente pues tiende a creer lo que yo cuento. Entonces, pues la verdad que confiaron en mí. Yo tengo un reto de 3 días gratuitos que siempre lo promociono en redes y también está en el libro y eso, y siempre digo, mira, prueba 3 días. Eh, Prueba qué tal la alimentación y ya verás el cambio solamente en 3 días, que obviamente en 3 días pues tampoco se puede ver un cambio brutal, pero sí que es cierto que las personas que llevan una alimentación pues muy desestructurada, que a lo mejor no llevan un orden, en 3 días se notan un cambio brutal. Entonces la gente prueba con eso y ve que sí que le está haciendo efecto. Incluso en 3 días mucha gente me decía, Sandra, es que me he deshinchado. Digo, a ver, tienes que mantenerte, obviamente, pero sí que es cierto que es que ya se ve el efecto. Entonces yo creo que eso es lo que a la gente le ha hecho como el clic ese de decir, joder, la alimentación sirve para mucho más que no solamente para un objetivo físico, sino que puedo cambiar mi vida y mejorar mi calidad de vida pues a partir de la alimentación y de los hábitos saludables. Entonces, pues yo creo que eso es lo que ha motivado a la gente a confiar y decir, pues bueno, voy a probar a ver, porque son 3 meses, pues al final los planes que nosotros tenemos son de 3 meses, oye, prueba 3 meses, mira a ver qué tal y ya pues tú misma decides si continuar o no y la gran mayoría opta por continuar porque eso nota un cambio en su vida brutal y es que es el mismo cambio que yo noté. Quiero decir que es que yo al final lo hago desde mi propia experiencia. Qué guay, qué guay. Desde luego, cuando ves que haciendo un poquito ya cambias tanto, pues al final es inevitable que te den ganas de seguir y de implementar cambios que sean muchísimo más duraderos en tu estilo de vida. Antes de meternos, de seguir hablando de la inflamación, si te parece, explícanos qué es la inflamación para todas aquellas personas que igual ese concepto lo tengan un poco abstracto. Sí, pues mira, yo siempre lo explico con el ejemplo de cuando notamos un golpe en alguna parte de nuestro cuerpo, imagínate que notamos un golpe en el brazo, pues notamos cómo esa zona se va inflamando, se va moratando, se va enrojeciendo y eso al final es una inflamación aguda que nuestro sistema inmunitario cuando detecta un daño, pues envía miles de células a la zona del daño y genera esa inflamación para protegernos de que haya un daño mayor. Entonces nosotros cuando nos alimentamos pues no tan bien, a lo mejor tomamos alimentos ricos en azúcares de forma constante, tomamos mucha cantidad de harinas refinadas, muchas grasas, aceites que no son de buena calidad, como aceite de girasol, aceite de palma, aceite de colza. Bueno, una alimentación insana, pues nuestro cuerpo es como que nuestro sistema inmunitario tiene la misma sensación de cuando nos damos un golpe, entonces como que intenta defendernos del daño que nos están haciendo ese tipo de hábitos insanos, entonces genera una inflamación, en este caso es una inflamación sistémica de nuestro cuerpo y se llama inflamación crónica, porque sí que es cierto que nosotros cada vez que comemos, pues nuestro cuerpo genera pequeñas inflamaciones como para respaldarnos del daño que nos puede hacer esa comida por si acaso, pero son inflamaciones agudas, el problema es cuando nosotros mantenemos la exposición a esos alimentos que nos están haciendo daño y entonces se genera esa inflamación crónica. Ya no solamente se genera por la mala alimentación, sino pues también por sedentarismo, por exceso de estrés, por falta de descanso, por falta de exposición al medio ambiente, pero es cierto que a partir de la alimentación pues se nota pues más, entonces se ve más representado. Y para mí la alimentación al final es como el 80% de prácticamente, bueno, el 70% por no aumentarla tanto. Entonces, por eso es la inflamación crónica y al final está detrás de muchísimos síntomas que tenemos a diario, por ejemplo, eczemas en la piel, como dolores de cabeza frecuentes, malestar en general, encontrarnos sin energía por las mañanas, no descansar bien por las noches, encontrarnos hinchados, sobre todo después de comer, como que notamos que las digestiones no son las correctas, incluso comiendo saludable, oye, me he comido una ensalada y estoy como un globo, pues al final eso no es normal.
Siempre, obviamente, puede haber algo más, porque si nosotros dejamos una inflamación crónica pasar, no le damos importancia, pues llega un momento que se puede llegar a pues, cronificar todavía más y ya ocasionar más daño, como por ejemplo podría ser una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn o ya incluso enfermedades autoinmunes, problemas digestivos, o sea, estos son problemas digestivos, pero bueno, a lo mejor alguna gastritis más crónica. Entonces, bueno, al final eso hay que ponerle fin a esa inflamación crónica cuanto antes para que no se complique mucho más. Qué importante todo esto que estás diciendo, porque estoy segura de que tú lo habrás visto con tus pacientes, que hay personas que han normalizado completamente el tener gases, el tener dolores de cabeza o el despertarse sin energía, ¿no? Tal cual. O sea, la gente lo llega a normalizar, pero también es porque muchas veces van al médico y les dicen que se encuentran así y la solución es, oye, tómate esta pastilla, no descansas bien por las noches, pues tómate un somnífero, estás nerviosa, un ansiolítico, te duele la cabeza, un antiinflamatorio, tienes mucha mucosidad, un antihistamínico y al final es como que, bueno, sí, tenemos solución para todo, pero es que esos son parches para lo que a ti te está pasando. Obviamente el médico no tiene mucho más tiempo en consulta para poder atenderte y preguntarte mucho más, que al final yo no digo que sea culpa de los médicos, ni mucho menos. Pero es cierto que ahora mismo la sanidad está muy en poner parches en lo que nos está pasando, poner soluciones rápidas, pero que realmente no son soluciones. Y la gente pues no tiene ese conocimiento de saber que, oye, puede ser que tus alergias primaverales que tengas, de que te pones fatal y tienes que estar pinchándote y tomándote antihistamínicos sin parar, pues puede ser que sean una inflamación crónica y que al reducir esa inflamación mejoren tus alergias. O sea, es que puede ser perfectamente. Entonces, y hay muchísima gente que me ha dicho, o sea, que yo al hablar de esto, del tema de las alergias, por ejemplo, luego me ha dicho, oye, Sandra, yo es que no había caído que yo esta primavera, por ejemplo, no he tenido alergias. Y claro, yo no era consciente de que la alimentación podía ser capaz de mejorar esto, pero claro, ahora al hablar tú de esto más adelante me he dado cuenta que es que yo he mejorado mis alergias y casualidad que coincide con el cambio de mi alimentación. Entonces, por lo que yo siempre digo es que tenemos que ser conscientes de que no tenemos que normalizar pues síntomas, no tenemos que normalizar estar siempre, encontrarnos siempre hinchados, tener las piernas hinchadas. Ayer una chica me decía, dice, es que a mí siempre me han dicho que yo tenía, que yo era que tendía a tener celulitis en las piernas y que tendía a tener, a acumular grasa y que era porque yo comía mucho, comía mal y que, bueno, tenía obesidad y sobre todo en la zona de las extremidades. Que a día de hoy me estoy planteando al escucharte a ti que a lo mejor tengo una enfermedad, es que igual tengo lipedema, que es la acumulación de grasa sobre todo en las extremidades. Y me estuvo diciendo los síntomas que tenía y le dije, mira, es que no te hace falta ningún diagnóstico ni que te vean las piernas ni nada, es que tienes lipedema. O sea, es que a día de hoy, después de todos los años diciéndote, pues bueno, que eso era cosa tuya, pues ahora nos hemos dado cuenta de que esa mujer se le hacen moratones en las piernas, se le duermen, sobre todo se le acumula grasa en la zona de las piernas. Entonces, al final tienes una enfermedad que no tienes diagnosticada y que siempre has estado normalizando y que se puede solucionar con alimentación. Bueno, a lo mejor no solucionar de todo, pero mejorar o neutralizar esa enfermedad. Qué bueno, qué importante es. También me hablas mucho de cómo incluso esa cultura de la dieta o es el hacer dietas constantemente puede provocar inflamación. ¿Cómo está relacionado? Sí, porque al final la gran mayoría de personas que hacen dietas con el objetivo de perder peso, lo que buscan es un resultado rápido y que cueste lo menos posible hacerlo, que sea lo más rápido. Entonces, pues la gente siempre echa por dietas pues muy restrictivas, donde pues se basan en batidos o incluso se quitan comida, esto del ayuno intermitente, que a ver, que el ayuno intermitente yo lo he hecho, lo recomiendo y me parece algo maravilloso, pero la gente lo utiliza de estrategia para perder peso. Entonces, hago ayuno intermitente, me quito el desayuno y la cena y hago una comida solamente al día. Y en la comida me meto un filete de pescado con verdura y ya está. Al final tu cuerpo se adapta metabólicamente a recibir esas poquitas calorías, esa poquita cantidad de nutrientes
Y luego, cuando le das un poquito más, entonces te hace el efecto rebote totalmente y empieza a coger peso. Pero ya no solamente eso, es que nosotros, o sea, yo siempre hablo de que el azúcar nos inflama, las harinas refinadas nos inflaman, los aceites nos inflaman, que no sea el aceite de oliva virgen extra o aceite de coco o otros que son más saludables. Pero es que el hecho de no tomar la proteína suficiente, de no tomar los nutrientes que necesitamos, o sea, los micronutrientes que necesitamos, vitaminas, minerales, etcétera, eso también nos inflama. La deficiencia nutricional nos inflama. Entonces, claro, si tú haces una dieta restrictiva donde estás dejando de lado todo ese tipo de alimentos que son necesarios y estás dejando de lado todos esos nutrientes que deberías estar incorporando en tu día a día, eso también genera inflamación. Y esa ansiedad que también vives por la comida, porque esa gente realmente está sufriendo, o sea, no está viviendo un proceso positivo cuando está haciendo ese tipo de dieta. O sea, la gente no está feliz mientras que hace una dieta comiendo pollo y lechuga y una crema de verduras con un huevo cocido. O sea, es que la gente es infeliz en ese proceso. Entonces, al final, eso a nivel de estrés, de aumentar el cortisol, todo eso también inflama y genera muchas alteraciones a nivel hormonal. O sea, a nivel hormonal nos afecta muchísimo. Entonces, bueno, la gente se está destrozando, sobre todo en la etapa de menopausia, que es cuando pues más notamos a lo mejor o más nos preocupamos por ese cambio físico porque decimos, joder, yo siempre he estado delgada o he tenido la acumulación de grasa pues en las zonas típicas de las piernas, el culete, tal, pero ahora es que se me está acumulando todo en la zona abdominal y me está creando complejo, no me viene ningún pantalón, tal, entonces empiezan estas dietas restrictivas y esto altera muchísimo los procesos hormonales y empeora la menopausia y empiezan con mucho más síntomas. Entonces, claro, yo esto lo veo una locura, el hecho de hacer dietas restrictivas. Por eso yo siempre digo que las dietas realmente no existen, que al final es coger un hábito que puedas mantener siempre. Por eso mis pacientes cuando me dicen, Sandra, ahora que viene la Semana Santa, ¿me puedo comer una torrija? Digo, a ver, si no estuvieses haciendo el reto con nosotros y alimentando de forma saludable, o sea, quiero decir, con un objetivo físico, ¿tú te comerías las torrijas? Pues claro, me comería, pues claro, pues cómetelas igualmente. O sea, yo no te voy a prohibir que te comas una torrija en Semana Santa, porque es que es lo más sano a nivel mental, pero no te comas 8 torrijas. Cómete una y luego te quitas como el antojo ese que tienes y luego vuelves a tu vida normal. En tu casa come cosas saludables, pero intenta incluir pues la Navidad, el verano, la Semana Santa, o sea, todas las etapas donde al final comemos un poquito más, salimos más a las calles y tal, pues inclúyelas en tu día a día y mantén un equilibrio. Y eso al final es lo que te va a hacer mantener esos hábitos por siempre y no sentir que lo que estás haciendo es algo triste, desmotivador, que no te gusta. Entonces, al final la gente se siente contenta cuando hace este tipo de alimentación y es lo que hace que se pueda mantener. Que al final parece como que lo que estás haciendo realmente es enseñarles a que tomen sus propias decisiones, que sepan elegir, bueno, pues me tomo una tortita porque me apetece y porque me hace sentir bien, pero me tomo una y sé qué es lo que me conviene y qué es lo que no. No me siento que es otra persona la que toma la decisión por mí, sino que soy yo y sé por qué hago las cosas, ¿no? Claro, es que al final yo creo que es más bien educación nutricional lo que necesita la gente y saber que hay alimentos que piensan. Muchas veces la gente cuando le digo que se tome un aguacate en el desayuno y que luego en la ensalada del mediodía le ponga queso feta y que en la cena de la noche gratine queso por encima en el horno con una lasaña de berenjenas con tomate como si fuese frito pero triturado siempre me escriben y me dicen, pero Sandra, con esto no voy a engordar. Pero porque tenemos la idea de que al final las grasas, los alimentos que más buenos están, que más no, que a lo mejor tú te ves una lasaña gratinada con queso, con tomate, con la salsita esa rica, y tú ya piensas que eso te va a hacer daño, te va a perjudicar porque relacionamos como lo sano con lo aburrido y lo insano con lo divertido, lo que está rico. Entonces, claro, la gente tiene que cambiar como esa mentalidad, saber que, bueno, que sí, que podemos disfrutar de la comida igualmente comiendo de forma saludable. O sea, yo disfruto muchísimo. Es cierto que yo en mi día a día, pues, no me voy a comer un brownie de chocolate un jueves o un martes, porque es que no me pasa, o sea, es que no se me pasa por la mente. O sea, yo voy al supermercado y veo un bizcocho de chocolate que me llama mucho la atención, pero es que yo digo, bueno, pues me lo hago en casa y lo hago saludable. O sea, que no pienso ni incluso ni en comprármelo, pero porque no tengo esa
antes sí lo hacía, pero ahora no tengo esa costumbre. Entonces, pues yo en casa, si me apetece algo, pues lo hago de forma saludable, no. Y cuando salgo fuera, obviamente, yo voy a un cumpleaños y me como un trozo de tarta. Y voy a casa de mi madre y a preparar un arroz con leche y me como un plato de arroz con leche. Y al final yo también mantengo un equilibrio, pero en casa siempre intento comer lo más saludable posible y es lo que yo intento inculcarle a la gente. Ayer, por ejemplo, subí una receta de unas torrijas saludables y la gente escribiéndome, eso no son torrijas, eso, madre mía, porque se coman una torrija no pasa nada. Digo, a ver, sí, es cierto, yo es lo que siempre digo, al final, porque te comas una torrija en Semana Santa, no te va a pasar nada. Pero si hay gente que está acostumbrada a comer torrijas toda la Semana Santa, que dices tú, es que yo me preparo torrijas en casa y las comemos toda la semana entera para desayunar, para merendar y después de la cena, pues hija, prepáratelas de forma saludable, te dejo aquí la receta que están muy ricas, que no vas a echar en falta las torrijas normales y luego el fin de semana cuando vayas a comer al campo, entonces te comes la torrija de toda la vida, pero mantén ese equilibrio y te doy esa opción para que tengas para prepararte si quieres comerlas, pues si quieres todos los días para desayunar. Que bueno, además creo que también eso que tú has dicho, ¿no? Si me quiero hacer un brownie o si tengo pues un capricho de comer lo que sea, me lo cocino yo en casa, que también te da otro conocimiento sobre lo que comes, cuánto estás comiendo, cuánta proteína has comido a lo largo del día, que de otra manera a lo mejor te lo comes directamente de la caja o del envase y no sabes realmente qué estás consumiendo. Exacto, y no sabes la cantidad de azúcar que tienen que Mm. echarle porque yo me pongo a cocinar, por ejemplo, ayer me estaba haciendo un estofado de ternera y me salió estofado de ternera dulce. Y digo, está dulce, pero le añadimos bastante cantidad de sal. O sea, quiero decir que tampoco me quedé yo escasa de sal, que le añadía yo su cucharada al estofado. Entonces pensé yo, digo, madre mía, ¿cuánta cantidad de sal no le añadirán a las comidas que nos tomamos en los bares, que están tan buenas, que incluso algunas las notamos así saladas? Pues esto también pasa con el azúcar, o sea, si yo le añado una cucharada de azúcar al café y digo, pues le falta otra, ¿cuánta cantidad no le añadirán a los cafés estos helados que venden en el supermercado que están tan dulces y tan buenos? Es que es eso, y al final al cocinar, al ponerte tú en casa, que mucha gente se agobia porque dice, no, es que yo no tengo tiempo. Te prometo que yo este año, menos tiempo que yo, poca gente ha tenido. O sea, es que he ido, o sea, el 2024 para mí ha sido un año de muchísimo estrés, de muchísimo trabajo y yo he sacado un hueco para hacer mi deporte, he sacado un hueco para preparar mis comidas y obviamente la gente me dirá, bueno, no tenía hijos, ya me hablarás cuando tenga hijos. Vale, sí, pero es que al final yo creo que el hueco, la comida te la tienes que preparar igualmente. ¿Qué más da hacerte, yo qué sé, una carne o sea, frita con aceite de girasol y tal? Y tomate frito que hacerte, por ejemplo, una estofa de ternera ponerle todos los ingredientes en la olla y ponerlo a cocinar y ya está. O meter un pescado al horno con unas verduras. O sea, es que la gente se queja del tiempo, pero es que gastas el mismo tiempo en preparar comidas que no son saludables, como por ejemplo unos macarrones con tomate y atún. Tardas lo mismo en hacerte una pasta de lenteja, por ejemplo, con trocitos de pollo y yo qué sé, y una bechamel de coliflor, porque es que simplemente es cocinar, cocer la coliflor, triturarla con pimienta y nuez moscada y un poco de leche. Y tiene la bechamel y se la añades por encima. O sea, es que es muy, muy sencillo. Yo creo que una vez que te pones en práctica, te metes en la cocina y te pones a practicar, pues todo este tipo de conocimientos que yo intento inculcar a la gente, al final te parece mucho más sencillo de lo que realmente es. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Antes has mencionado sobre los cambios hormonales y cómo eso está también o puede estar muy relacionado con la inflamación. ¿Qué puede ser alguno de los síntomas o signos que sintamos pues, cuando tenemos una desregulación hormonal, ya sea mujeres que estén pasando por la perimenopausia o como tú y yo, que estemos ahora con nuestro periodo y que a lo mejor sí que estemos percibiendo cambios, pero que otra vez los hayamos normalizado?
Sí, pues al final o sea, estas personas normalmente tienen como, o sea, la alimentación que han seguido. Yo siempre digo que tenemos que intentar prepararnos para todos los cambios hormonales que surgen en nuestra vida. Mira, por ejemplo, en la adolescencia los niños empiezan por ejemplo, se les hincha la nariz, les sale más acné, notan que crecimiento de vello pues, en sus partes, empiezan a crecer más. Entonces, esos cambios hormonales parece que no, pero son cambios en los que tenemos que preparar a nuestro cuerpo y que se producen inflamaciones. Entonces, llevar una alimentación antiinflamatoria en esas etapas de la vida a nivel hormonal, trabajar también las vías del hígado, porque muchas veces el hígado está como muy saturado y a nivel hormonal pues nos afecta muchísimo. Trabajar también nuestra microbiota, todo eso es súper importante para tener una buena salud hormonal. Entonces yo siempre digo, desde pequeños tenemos que trabajar esa parte hormonal, tanto hombres como mujeres, pero sí que es verdad que a las mujeres nos afecta mucho más. Entonces hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen reglas muy dolorosas, reglas muy abundantes, también hay muchísima infertilidad ahora, muchísimos abortos también, que bueno, que sí que es verdad que toda la vida lo ha habido, pero es cierto que ahora se conoce mucho más, gente que tiene la menopausia muchísimo antes, la perimenopausia, y a lo mejor a los 40 años, 42 años ya están con desarreglo, y luego tienen muchísimos síntomas también durante la menopausia. Entonces yo siempre digo que tenemos que prepararnos para ello y trabajar nuestro cuerpo para que nuestras hormonas funcionen correctamente. Entonces no debemos normalizar dolores de regla, no debemos normalizar, o sea, dolores de regla muy doloroso, obviamente. Si te duele el primer día que te baja un poquito y te encuentras más cansada, puede ser lo normal, pero hay gente que es que tiene que ir a pincharse de los dolores que tiene. Entonces tampoco tenemos que normalizar, pues a lo mejor no quedarnos embarazadas en un año, pues tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo y si es que nos falta algún nutriente. Y en menopausia igual, es que hay gente que normaliza tener todos los síntomas, o sea, catalogan la menopausia como la peor etapa de su vida y es que, madre mía, menuda mierda, por así decirlo, y perdón por los que nos estén escuchando, pero la menopausia, o sea, es que es lo peor y la gente coge unas depresiones increíbles. Entonces, no hay que normalizar eso, o sea, se puede cambiar y se puede mejorar con alimentación, mejorando, pues eso, las vías del hígado, o sea, las vías del hígado son súper importantes, mejorarlas porque muchas veces los sofocos que tienen las mujeres en menopausia viene porque a lo mejor no están sulfatando bien o no están metilando bien, algunas de las fases del hígado no están funcionando bien, entonces corregir esas fases del hígado y notamos cómo eso va mejorando, o sea, va mejorando esa sintomatología. Entonces, de verdad que es súper importante trabajar a nivel hormonal, pues la salud sobre todo de la mujer, ya te digo. Sé que también le das muchísima importancia a la vitamina D y a la exposición solar, que encima parece ser que cada vez por norma se normaliza el déficit de vitamina D. Sí, y bueno, y ahora nos lo han quitado de la seguridad social, creo, bueno, no sé si cuando se vaya a emitir este podcast otra vez lo admitirán, pero ya te digo que me parece muy fuerte que la vitamina D no se mida en una analítica rutinaria, porque es súper importante, o sea, la vitamina D actúa como una hormona en nuestro cuerpo, realizando la gran mayoría de funciones, o sea, la vitamina D hace que tenga una buena salud, bueno, en la piel, obviamente casi todos los problemas de piel, que la gente dice, es que tengo mucho eczema o tengo manchas en la piel, el típico melasma, pues la vitamina D te previene de todo este tipo de alteraciones en la piel, la debilidad en las uñas, la caída del pelo, la osteoporosis también, que normalmente suele aparecer en la etapa de la menopausia, o la osteopenia, pero cada vez empieza antes. Todas las enfermedades autoinmunes al final se regulan a través del sistema inmunitario, de ahí su nombre, y para regular el sistema inmunitario uno de los precursores principales es la vitamina D. O sea, si no tenemos vitamina D nos vamos a inflamar mucho antes, nuestro sistema inmunitario no va a defendernos como debería, incluso va a atacar a otros tejidos, a otras células, que de ahí las enfermedades autoinmunes, que son esas, las que atacan tu propio cuerpo, te atacan a ti mismo.
Entonces, pues la vitamina D de verdad que es esencial, incluso para regular el perfil lipídico, prevenir enfermedades cardiovasculares, encontrarnos mejor a nivel mental, menos cansados. Entonces, claro, hoy en día la vida que llevamos pues eso, un poco de estar en casa siempre encerrados, luego salimos de casa, nos metemos al garaje, del garaje nos vamos a la oficina. Entonces, luego en la oficina también encerrados, volvemos al garaje, del garaje al otro garaje y del garaje a la casa y a dormir. Y muchas veces se nos olvida incluso abrir hasta las persianas, pues las abrimos para que se ventilen las casas, pero de verdad que muchas veces como que decimos, bueno, si está la luz, ¿para qué voy a abrir la persiana? Entonces, pues esa falta de exposición a la luz solar, al medio ambiente y sobre todo exponernos a ese sol que muchas veces nos ha metido muchísimo miedo con el tema del cáncer de piel, entonces la gente pues oye, pues no me voy a poner al sol porque es que, ¿y si me sale un cáncer de piel? Vale, pues es que se ha visto que incluso sale más el cáncer de piel por falta de vitamina D y por falta de exposición al sol que muchas veces por exceso Wow. de exposición. Entonces, no digo que la gente se toste al sol y que se queme y que se ponga vuelta a vuelta en la playa porque eso no es bueno, obviamente, siempre en la sombrillita o debajo de un árbol, pero es cierto que ese miedo que le estamos cogiendo al sol cuando toda la vida ha estado ahí el sol es que es parte de nuestra vida, o sea, tenemos que estar expuestos a la luz del sol. Entonces, pues eso es muy necesaria. Y es que la vitamina D solamente la podemos obtener a partir del sol, porque a partir de los alimentos es muy difícil. O sea, porque, por ejemplo, el huevo, pues lleva vitamina D, pero es que para que el huevo lleve vitamina D, la gallina ha tenido que tomar el sol. O sea, es que esto cada vez que lo digo, la gente se ríe incluso, oye, de verdad, y sí, o sea, Qué para que la curioso. leche que te estás tomando lleve vitamina D, la vaca ha tenido que tomar el sol. Y a día de hoy, ¿quién encuentra unos huevos de gallina que están al sol? Muy poca gente porque las gallinas casi siempre están encerradas, compramos los huevos en los supermercados. Entonces, pues bueno, es muy difícil encontrar la vitamina D a partir de los alimentos. Entonces, pues tenemos que exponernos al sol o bien, obviamente, suplementarnos en el caso de no tener, de tener deficiencia. Y de verdad que es súper importante. Antes también he nombrado el tema de la fertilidad. O sea, yo cuando empecé a buscar embarazo, porque yo como me lo programé, para empezar, entonces tuve como 3 meses previos preparándome para eso, tanto yo como mi pareja como yo. Y yo tenía una vitamina D de 50 y me la subí a 80 para buscar embarazo. Y a mi marido igual. O sea, que quiero decir que al final la vitamina D es esencial para que se produzca esa fertilidad, para ser fértiles. Entonces mucha gente tiene un déficit de vitamina D incluso durante el embarazo para evitar abortos. También se ha relacionado mucho con el tema de autismo. O sea, es que es increíble. Entonces yo no sé cómo todavía no se revisa mucho más y se habla mucho más de esto. Qué pasada, qué pasada. Cuando te das cuenta de... Vamos, a mí me acabas de abrir los ojos porque sabía que era importante, ¿no? Pero no, por ejemplo, en todo el tema del embarazo me parece espectacular lo importante que es y cómo puede estar pues, relacionado Yo conozco tengo muchas amigas que no se pueden quedar embarazadas y que lo intentan por todos los medios y que no pueden. Y eso tiene que ser súper complicado y súper difícil en una pareja que busca tener niños. Sí, la verdad que sí, que es súper frustrante. Nosotros, la verdad, por suerte, enseguida, pero vamos, porque nos preparamos mucho, llevamos mucho tiempo buscando, pero yo tengo muchísimas conocidas, muchísimas amigas que lo han pasado muy mal y que al final son procesos y no tienen la información. Quiero decir, que es Ya. que muchas veces dices, es que no me puedo quedar. No, es que igual tienes que hacer mucho más. Quiero decir, yo es que si no, a lo mejor nosotros si no nos llegamos a preparar durante 3 meses previos, igual tampoco hubiese llegado. Quiero decir, yo me hice analítica, me hice estudios, todo previamente antes de quedarme y la gente muchas veces dice, madre mía, qué locura, pues eso te obsesiona. No, es que o sea, un cuerpo de una mujer y de un hombre tienen que estar perfectos porque la calidad del óvulo y del espermatozoide va a depender de la salud de los progenitores. Entonces, al final, la salud del bebé también va a ir muy hilada a cómo esté la madre y el padre en el momento en el que conciben. Entonces, por eso yo quería o sea, que mi bebé fuese bueno, muy saludable y entonces pues me preparé mucho
Y ya no solamente por el tema fertilidad, sino por la salud del bebé. Entonces, pues yo siempre lo recomiendo. O sea, si te quieres quedar embarazada, prepárate previamente, suplementate lo que necesites, ácido fólico, omega 3, vitamina D, si se necesita. Y la verdad que ayuda mucho y hay un cambio brutal en eso, en la salud luego del bebé y en cómo avanza también el embarazo. Y aprovechando el tema, a nivel de tu embarazo, ¿también has tomado medidas especiales o has seguido cuidándote igual que te estabas cuidando hasta la fecha? Igual. Igual. Lo que pasa que yo, por ejemplo, antes sí que hacía ayuno más largo. Yo por las mañanas no comía, o sea, no desayunaba porque no me apetecía. O sea, además, a día de hoy tampoco me despierto con hambre. Algunos días sí, pero la gran mayoría de días no. Entonces yo nunca había desayunado y directamente iba a la comida o desayunaba muy tarde, tipo pues sobre la 1 o las 12 me comía algo, por si no llegaba, no aguantaba hasta las 2. Pero con el embarazo sí que es verdad que si no comía me daba angustia, me daban náuseas. Entonces sí que he tenido que incorporar ahí el desayuno. Pero bueno, lo he aprovechado para incluir como más nutrientes, más vitaminas, ¿sabes? Como potenciar todavía mi alimentación y como hay que aumentar un poquito más las calorías de lo que comemos de normal, si tu alimentación ya es buena, quiero decir, si tú ya aumentabas las calorías de antes, tampoco hace falta que las aumentes mucho más, pero yo, por ejemplo, que ya tomaba como lo básico, pues sí que a lo mejor he incluido un poquito más de lo que comía antes, entonces pues lo incorporaba ahí en el desayuno y siempre intento que sea lo más completo. Ahora pues eso, vigilo mucho lo que como, a lo mejor antes pues algún alimento veía así que estaba más tiempo en la nevera y era como me fiaba, bueno, esto tiene que estar bueno y si está malo, pues bueno, si me da luego una diarrea o me duele la barriga, pues que me dé, pero ahora no, ahora llevo muchísimo cuidado en ese aspecto y también intento, pues sobre todo el tema de los pesticidas, de todo el tema de disruptores endocrinos, de plásticos, todo eso, bueno, yo eso sí que lo llevo muy a rajatabla. Perfume, o sea, yo no me echo perfume, me quita también el desodorante, los champús lo más saludables posibles también. Bueno, la verdad que en casa la limpieza todo lo más ecológico posible, o sea, no utilizamos productos que puedan dañar ni que puedan, ambientadores en casa tampoco. Entonces, pues bueno, en ese aspecto sí que cuando consumo fresa o cualquier fruta que no se tiene que pelar, pues las lavo previamente con agua, con vinagre y las dejo durante media hora por lo menos ahí a reposo. Entonces, todo ese tipo de cambios, pues todavía lo he hecho, ya lo hacía, pero lo he potenciado mucho más y bueno, son cambios que creo que todo el mundo debería hacer porque muchas veces nos preocupamos, oye, no voy a comer jamón porque puede afectar ya, pero es que a lo mejor otras cosas que estamos haciendo en nuestro día a día nos afectan mucho más y lo seguimos haciendo, como por ejemplo perfumarnos por las mañanas. La gente lo primero que hace es ala, perfume y eso es malísimo. Qué bueno que digas. Oye, y aprovechando este tema para que la gente lo tenga claro, ¿qué es un disruptor endocrino y cómo nos puede estar afectando? Pues mira, el disruptor endocrino se llama así porque al final lo que hace es que actúa como si fuesen hormonas en nuestro cuerpo a nivel endocrino. Entonces, claro, es como que nuestro cuerpo identifica ese perfume como si fuese una hormona, entonces deja de producir hormonas que son necesarias. Entonces, pues nos afectan mucho, o sea, los disruptores endocrinos dañan también mucho nuestra microbiota intestinal, o sea, todo el tema de tóxicos nos afecta mucho porque al final todo eso tiene que pasar por el hígado, tiene que Mm. filtrarlo nuestro hígado. Entonces nosotros, por ejemplo, nos echamos un perfume o nos echamos una crema con tóxicos y entonces eso pasa a través de la piel y llega al hígado y el hígado lo tiene que filtrar. Entonces, al final, si nosotros le damos muchísimo trabajo a nuestro hígado filtrando, sustancias de este tipo, pues va a dejar de hacer otro tipo de funciones que tiene que hacer en nuestro organismo, como por ejemplo pueden ser pues, las digestiones o como puede ser esa limpieza de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, la verdad que el tema de los tóxicos es bastante interesante porque la gente no tiene ese conocimiento. Por ejemplo, el otro día hablando también del tema de lavar la ropa, porque ahora ya yo me estoy metiendo en el ámbito este de los bebés y de las embarazadas, y hablando con otras dos embarazadas, hablábamos de cómo lavar la ropa del bebé
o sea, siempre, yo les dije que yo siempre iba a utilizar ropa de algodón 100% porque la piel del bebé es súper porosa y a partir de, o sea, a través de la piel entra todo. Si a nosotros no entra, a los bebés mucho más. Y que luego la ropa hay que lavarla con un detergente que sea de buena calidad. Y me decían, ¿pero qué detergente? Y me decían marca. Y yo, no, no, esa marca no. Y la otra, no, no, esta tampoco. Y al final, eso me puse a explicarle, oye, es que mira, tiene que ser pues lo más natural posible, no utilices suavizante, utiliza vinagre de limpieza, porque al final pues le da la misma suavidad a la ropa, no deja olores, pero entonces, pues eso es como que hay muy poco conocimiento sobre este tema, pero repercute mucho en la salud de los bebés. Y es cierto que cada vez hay mucha más información al respecto y que hay productos específicos para los bebés, porque es verdad que te dan como una cajita de estas como una canastilla con un montón de productos. Oye, mira, este chupete con la silicona de no sé qué. Sabes que cada vez la gente se preocupa mucho más por el tipo de calidad de la ropa y todo eso, pero es verdad que todavía falta mucha información y hay marcas que a lo mejor te prometen que no llevan disruptores endocrinos, que no llevan tóxicos y que luego realmente te pones a mirar los ingredientes y sé que los llevan. Entonces, por eso es como pasa con los productos que consumimos en el supermercado, los procesados, que nos dicen no lleva azúcar, pero luego te pones a mirar y lleva, no lleva azúcar, pero lleva un montón de edulcorante, un montón de harina y por otro lado, pues te lo compensa. Y de hecho, hay veces que parece mentira que en redes sociales, ¿no? O en la prensa veas que haya tanto conflicto para hablar de cosas como el colesterol, la dieta cetogénica, comer carne, pero sin embargo está súper normalizado pues eso, las galletas que llevan de todo, a saber qué, que se anuncia para los niños y eso sí que se ve como lo más normal. Exacto. A mí me dicen, pero ¿cuántos huevos puede comer mi hijo? ¿Y cuántos batidos de chocolate se toma? Porque es que así, o sea, no quieres darle huevos por si le aumenta el colesterol, pero le estás dando un batido de chocolate cuando se despierta por la mañana o un vaso de leche con cacao soluble azucarado y luego en el recreo le da el zumo de piña y para merendar el batido de chocolate. Entonces, ¿cuánta cantidad de azúcar le han metido ahí? Que eso sí que aumenta el colesterol y le perjudica a nivel cardiovascular. O sea, es que es lo peor. O sea, el azúcar al final es lo peor. Entonces, pues si hay muchas preocupaciones por cosas que no son tan preocupantes, pues por ejemplo, yo ahora que subo mucho mis comidas, bueno, ahora siempre he Sí. subido las comidas que hago en redes sociales y eso, y me ven que subo mucho queso feta y yo no sé lo que la gente le da por el queso feta. ¿Por qué comes tanto queso feta? El queso feta está prohibido en el embarazo. No está prohibido en el embarazo porque se está pasteurizado, ¿no? Pero la gente está como todo el tiempo, ¿pero por qué comes tanto? A mí me lo han prohibido. Digo, madre mía, te han prohibido el queso feta, pero a lo mejor te dicen, la cerveza sin alcohol, por ejemplo, toda la que tú quieras, pues lleva algo de alcohol, quiero decir, que no es que sea 0% alcohol muchas veces, algunas cervezas llevan algo de alcohol y de eso no nos preocupamos tanto. Entonces, yo qué sé, es como que de verdad, se le da importancia a cosas que realmente no son tan importantes y luego a otras que debería dar mucha más información, pues no se le da, por ejemplo, que estés al lado, o sea, que estés en un sitio donde estén fumando al lado tuyo. Ya. O sea, tú ves a una embarazada, es que cualquier persona, a un niño, y te pones a fumar al lado de ella, es que para mí es una falta de respeto brutal porque estás maltratando su salud. Literal. Entonces, pues, no sé. Sí, creo como que faltan prioridades. Pero falta saber Sí. elegir y saber a qué se le da más importancia y que no la tiene tanto. Y volviendo a tus consejos prácticos, que siempre lo son, has hablado de que hay alimentos inflamatorios como son las harinas refinadas, el azúcar. ¿Existen los alimentos antiinflamatorios de por sí? ¿O es simplemente hay alimentos que son, bueno, pues saludables y naturales y otros que son perjudiciales? A ver, esa pregunta sí que es verdad que hay muchos alimentos. O sea, para mí, la alimentación saludable podría formar parte de una alimentación antiinflamatoria, pero depende un poco cómo lo tomes. Por ejemplo, ayer mismo di una charla y puse este ejemplo. La pasta de trigo sarraceno podría formar parte de una alimentación antiinflamatoria. Incluso puede tener componentes que sean antiinflamatorios, la pasta de trigo sarraceno, pero si tú te tomas un plato de pasta de trigo sarraceno con un chorro de tomate,
ese plato puede ser proinflamatorio, porque te puede generar un pico de glucosa eh, y producirte inflamación. Entonces, claro, depende un poco también cómo lo tomas, en las cantidades que lo tomas, con qué lo acompañas. Y luego sí que es cierto que hay alimentos que tienen efectos antiinflamatorios. Por ejemplo, los pescados azules, los más pequeños, como la caballa, el boquerón, la sardina. La melva, todo ese tipo de pescado contienen omega 3 y el omega 3 es un antiinflamatorio brutal en nuestro cuerpo. Luego, por otro lado, el brócoli, que siempre decimos, madre mía, el brócoli o la cebolla o el ajo, que sienta fatal, que da mucho gases. Bueno, pues se tiene un componente, por ejemplo, la cebolla y el ajo, la quercetina, y el brócoli, el sulforafano, que son antioxidantes brutales y antiinflamatorios que tienen ese efecto antiinflamatorio en nuestro organismo. La patata, por ejemplo, o el boniato, cuando se enfrían, cuando los cocinas se enfrían durante al menos 12 horas, se convierten en almidón resistente. Ese almidón que tiene es resistente, que llega hasta el colon y ahí alimenta a las bacterias que producen ácido butírico, que es un antiinflamatorio natural. Entonces, sí hay alimentos antiinflamatorios que te generan ese efecto antiinflamatorio, pero claro, si tú te comes una patata cocinada y enfriada durante 12 horas, pero la acompañas con ketchup o la acompañas con mayonesa de bote, obviamente esa patata va a ser inflamatoria, no antiinflamatoria. Entonces, claro, depende de cómo lo incorpore. Entonces hay gente que, bueno, que ya de por sí puede llevar una alimentación antiinflamatoria sin saber incluso que la está llevando, porque una alimentación saludable de toda la vida, o sea, variada. La que llevaban nuestros abuelos, los más mayores, las personas más mayores, esa es la alimentación antiinflamatoria. Y no hacía falta, y es que no tenías que decirle, tómate 2 veces sardinas, 2 veces boquerones, porque es que ya lo incorporaban, porque eran los pescados incluso más baratos, más fáciles de encontrar, y es que lo sigue siendo. Y es maravilloso el consumo de ese tipo de alimentos y tener variedad. Y al final, por ejemplo, mi abuelo pues se ha criado en la huerta toda la vida. Pues si le apetecía una lechuga, pues iba a la huerta, bajaba, se la cogía y se la comía. Le apetecían unos huevos, iba a las gallinas del vecino y él se lo intercambiaba por lechuga y el vecino le daba huevos. Y huevos de gallinas en libertad que están tomando el sol y que llevan vitamina D. Entonces, esa alimentación es la antiinflamatoria. Entonces la gente cuando me dice, la alimentación antiinflamatoria al final es la alimentación saludable. Vale, sí, pero tenemos que saber cómo estamos comiendo esos alimentos que consideramos saludables, si lo estamos organizando bien, si estamos teniendo sobre todo variedad de alimentos y asegurarnos que, bueno, y también saber que ahora, hoy en día, pues se está llevando una alimentación mucho más proinflamatoria que antiinflamatoria, entonces tenemos que contrarrestar mucho más. Cuanto más incorporemos alimentos antiinflamatorios, menos inflamación también nos van a provocar los otros alimentos que consumimos más, que son proinflamatorios. No sé si me he hecho un lío, pero es que la realidad, o sea, el fin de semana es como que, bueno, viernes, sábado, domingo, pizza, kebab, hamburguesa, palomitas del cine, chuche, picoteo, cerveza, vino, gin tonic. Y luego, venga, lunes, queremos ya. No, es que no quiero que me afecte lo del fin de semana. Joder, pues sí, menuda fiesta que te has pegado este fin de semana y no quieres que te afecte. Entonces, vamos a tomar alimentos antiinflamatorios a tope durante la semana para equilibrar, porque a mí compensar, la palabra compensar no me gusta, pero equilibrar como ese exceso que has tenido durante el fin de semana o no pasarnos tanto durante el fin de semana. ¿Tú crees que una vez que la gente se acostumbra o crees o has visto que una vez que la gente se acostumbra a tomar esa dieta antiinflamatoria, alimentos naturales, en el momento, o yo he sentido que alguna vez en el momento que me paso, navidades o lo que sea, bueno, pues que comes por lo que hay, luego dices, ostras, qué mal me siento. Si yo antes no estaba así, o al menos no me daba cuenta. Sí. Pero porque te acostumbras a estar bien. A Mm. mí lo que me pasa que yo, por ejemplo, he tenido muchos problemas digestivos y he estado fatal y pues antes de quedarme embarazada me encontraba súper bien, pero súper bien de que yo, una inflamación, pues lo típico de que a lo mejor un día comes mal, pues te encuentras un poco más hinchada y tal. Pero es cierto que ahora con el embarazo, pues como me presiona el intestino y tal, me estoy notando como mucho gases, malestar, que puede ser lo normal, el ardor, tal, pero yo lo estoy notando como algo. Hay gente que dice, no, pues yo no he notado nada, no siento nada, pero porque claro, a lo mejor están acostumbrados ya a esa hinchazón, a ese ardor, a esa presión,
pero yo es que como me encontraba tan bien, y esto pasa mucho como tú dices, que antes a lo mejor pues estaba acostumbrado a comer hamburguesas, pizzas, tal, y no eras consciente de todo lo que te inflamaba y lo que te podía afectar ese tipo de comida, pero al hacer el cambio, al mejorarlo mucho, empieza a volver a introducir a lo mejor un día una hamburguesa, una pizza y dices tú, joder, que, es que me encuentro fatal. Y sí, es verdad, es porque no recordabas, yo creo que tu cerebro borra esa sensación de encontrarte tan pesada y es como que solamente recuerdas ya pues lo más actual. Y es muy frecuente esa sensación, ¿eh? Y gente que me dice, ¿cómo puede ser, Sandra? Yo creo que he empeorado porque ¿cómo puede ser que antes yo me tomaba la hamburguesa y me sentaba perfecta y ahora me sienta mal? Digo, no, es que antes tampoco te sentaba perfecta, pero no eras consciente de lo bien que estás ahora, o sea, no eres consciente de cómo estabas antes y cómo estás ahora. Claro, ahora sí que se dan cuenta. Así es. Claro, claro. Justo. ¿Qué opinas de el hecho de que ahora parece como que se ha vuelto tan difícil comer? Yo soy fisio y trabajo muchísimo con el movimiento y me da mucha rabia que algo tan humano como es el movimiento, la gente se sienta tan insegura o le tenga tanto miedo, ¿no? Cosas como me duele la espalda, ¿cómo me muevo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Cuando en realidad el ser humano está hecho para moverse, ¿no? No hay nada más, o sea, que hay más natural que el sentarse a hacer una sentadilla o levantar algo de peso, si es que lo llevamos haciendo, vamos, desde que Sí, existimos. sí. Y parece como la nutrición igual, ¿no? Hay tantas dudas que la gente no sabe ni si algo le sienta bien, si cuánto tiene que comer, qué es el hambre, qué no es el hambre. Es espectacular. A mí me da un poco de pena. Sí, a mí también, pero porque yo no es por desprestigiar ninguna asignatura de ningún colegio, pero a mí me explican quién era Carlos III, pero no me explican la diferencia entre apetito y hambre, por ejemplo, o entre, no sé, es como, yo creo que en el colegio, en el sistema educativo debería cambiar un poco y explicar cosas pues más, ¿no? Pues como por ejemplo también dicen muchas personas que se dedican al tema de administración y tal, todo el mundo debería saber hacer una declaración de la renta cuando tiene un trabajo, un currículum. Pues es que muchas veces terminamos y no sabemos ni hacer un currículum, ni una declaración de la renta, ni nos hablan en el banco y es como que no nos enteramos de nada. Y como tú dices, en el movimiento, en la alimentación pasa igual. Entonces, cosas tan básicas como en nuestro día a día, joder, es que comemos 5 veces al día. O sea, es que hay gente que come hasta 6 veces al día. Entonces, que no sepamos cómo tenemos que alimentarnos todavía, que todavía tengamos esas dudas de decir, es que eso es el mejor, el entero, el semidesnatado, o sea, el curado, pues, vamos a ver, es que son cosas que deberíamos saberlas ya y hay mucha desinformación y yo lo que pienso es que en estos temas hay sobreinformación. O sea, porque tú buscas por internet y puedes encontrar, o sea, tú buscas dieta antiinflamatoria solamente y te salen, bueno, no sé cuántas páginas, millones de páginas de dietas antiinflamatorias, pero ¿cuál de todas es más distinta? O sea, yo cuando estuve escribiendo el libro me puse a buscarlo. Dieta antiinflamatoria, porque quería, en la introducción, quería meter como algo de esa parte. Y me ponía a leer dietas y que si la dieta del, no sé, de verdad, unos nombres que yo digo, esto, y aún encima eran dietas de verdad malísimas, pero malísimas, y las nombran como antiinflamatorias. Entonces mucha gente también luego me llega a mí y me dice, Sandra, es que yo llevo mucho tiempo siguiendo una dieta antiinflamatoria y yo no he notado cambios. Claro, pero ¿qué dieta antiinflamatoria? ¿Quién te ha pautado eso? O sea, ¿dónde la has leído? O sea, es que también va a depender de eso y es que de verdad hay mucha información en redes, pero no información válida. O sea, porque es que cada persona te dice una cosa y también muchas veces los medios trastocan las cosas, porque el otro día, por ejemplo, me pasa una amiga un vídeo donde en una televisión pública en televisión española, lo voy a decir porque salió como como un reportaje hablando de que muchas influencers y personas que tienen influencia en redes sociales estaban diciendo que el aceite de coco era bueno para perder grasa y, vamos, que tú te tomabas una cucharada de aceite de coco por las mañanas y perdías grasa. Y salí yo, o sea, salí yo en televisión española tomándome una cucharada de aceite de coco cuando yo hablaba de que el aceite de coco te puede ayudar
a desinfectar la boca por las mañanas y que puede ser un enjuague bucal muy bueno para evitar bacterias y tal, sobre todo las personas que duermen con la boca abierta. Pues yo hablaba de eso en el vídeo, pues me sacaron a mí como diciendo y pusieron mi perfil de Instagram, Ostras, es que hay nutricionistas y a más personas, pero salía yo metiendo una cucharada de aceite de coco y decían, es que dicen que hay que comérsela incluso a cucharadas para quemar grasa. Entonces, qué claro, barbaridad. No, no me es puedo muy creer fuerte. que puedan hacer ese tipo de cosas. O sea, eso es, o sea, es espectacular. No me lo puedo ni creer. Es muy fuerte. Mi padre decía, denuncia, denuncia, que no pueden coger tu imagen. Digo, mira, papá, déjalo, Qué porque es fuerte. verdad que entonces, al final, muchas veces los medios pues hacen mucho y por ti y dan mucho la voz a estas cosas, pero es verdad que la gente pues se fía de lo que ve Ya, por la tele o lo que, y eso, muchas veces de verdad que es que hay mucha desinformación y sobreinformación de los temas y a veces está transgiversada. Y también lo que la gente interpreta, porque a lo mejor es que alguna persona sí que ha interpretado que yo estaba diciendo que me tragara el aceite de coco para perder grasa, cuando realmente estaba diciendo que era un enjuague bucal y que luego lo tenías que escupir. Entonces, pues eso, que es muy pena. fuerte. Qué pena, qué pena. Pues sí, es muy importante además que aprendan a tener un criterio, ¿no? Y a saber un poco diferenciar qué palabras utiliza esta persona. Si esta persona me está diciendo, esto es malo, esto es bueno, o te dice que tienes que hacer algo pero no te explica por qué, o Exacto. no, que empiecen a ver esos matices de gris, porque por lo general la gente que sabe no suele hacer afirmaciones muy rotundas, aprende a dar Exacto. pues ejemplos y ver un poco los matices de cuando sí, cuando no, y es una pena que con la nutrición, que además, como tú dices, en tu reto de 3 días se puede notar tantos, tantos cambios que se pierda ese tipo de valor por la sobreinformación y todo lo que se ve pues, en redes o en medios y que realmente hace daño. Pues sí, la verdad que sí. Entonces tenemos que saber pues de quién recibimos esa información, sobre todo que la persona pues tenga experiencia, porque ya no solamente que tenga que sea nutricionista, porque bueno, yo tengo aquí el título de nutricionista, pero es que lo podría tener también otra persona, pero es que al final si no estás actualizado, si no te informas, si no tienes experiencia con pacientes y tal, al final el mensaje que te pueda dar esa persona tampoco es que es porque está todo muy desactualizado en las carreras también universitarias, pero es que pasa en fisioterapia, pasa en nutrición, pasa en farmacia, o sea, al final el sistema educativo debería cambiar y deberían, pues eso, actualizarse un poco. Que esto también lo hablaba ayer en la misma charla que te he dicho antes, que di, que ponía el ejemplo de que yo fui a un digestivo con mi madre y le dije que le mirara la zonulina, que es un parámetro que te dice si hay permeabilidad intestinal, y la digestivo me dijo que no sabía lo que era el parámetro ese. Y le dije, pues, sí, si es súper frecuente, si al final es lo que te dice, si hay permeabilidad intestinal o no, y no lo sabía. Y entonces dije, pues si es que si no lo sabe un digestivo que está todos los días, o sea, que se dedica a eso, que es su trabajo, mm, ¿Quién lo va a ¿quién lo va a saber? saber? Mm, Pues nadie. ¿Y por qué lo sé yo, que soy nutricionista y tú que eres digestivo no lo sabes? Pues porque me he actualizado y porque me he formado más que, o sea, quiero decir, estoy todos los días viendo a pacientes que tienen problemas digestivos y me preocupa y quiero ayudarles, entonces pues aparte de dedicar el tiempo a mis consultas y a mi trabajo y a las redes y al libro y tal, pues también estoy leyendo otra información, estudios científicos y me estoy haciendo cursos y me estoy haciendo claro, es que al final hay que estar siempre actualizado en tu trabajo y si no estás actualizado es que al ya. final o sea, no puedes seguir. Es que no puedes seguir trabajando, tienes que actualizarte porque cada día pues se ven que hay enfermedades más novedosas, como hablábamos antes del lipedema, pues porque a mi paciente no le habían diagnosticado nunca el lipedema, pues porque ese médico no sabía lo que era, sinceramente, porque hay mucha gente que no le diagnostican una endometriosis cuando la endometriosis es una enfermedad que ya lleva años y años y hay gente todavía que tiene endometriosis y no lo sabe, pues porque no hay tanto conocimiento sobre esa enfermedad. Te van a diagnosticar perfectamente un mioma o un cáncer de pecho, pero no te van a diagnosticar una endometriosis.
Mm. y da pena, porque al final todos deberíamos de estar actualizados y deberían de, pues eso, de obligar a todos los profesionales, sobre todo de la salud, que tiene tanta importancia en el paciente, pues a actualizarse y hacer eso, a seguir aprendiendo. Justamente. Quería preguntarte también por los deportistas, bueno, en general por el deporte, que sé que es una de las cosas que tú también recomiendas y practicas, porque trabajo pues, con muchas personas que llegan por lesiones y muchas lesiones crónicas que nunca se van, que siguen ahí, que lo hacen de todo, que van a no sé cuántos fisios, no sé cuántos programas de rehabilitación y nunca se van. Y siempre aunque yo no puedo dar pautas nutricionales, pero siempre me gusta preguntar, ¿cómo estás comiendo? ¿Qué síntomas tienes? ¿No? Aunque sea para abrirles un poquito los ojos y que se den cuenta de que puede que eso sea un factor que en ningún momento pues han valorado, pero que puede que tengan a lo mejor algo a nivel intestinal y digestivo y que eso les esté afectando en su rendimiento, en su recuperación, en sus lesiones, en su dolor. Tú, Sandra, qué opinas al respecto y cómo puede estar relacionada tanto la inflamación, la alimentación inflamatoria con ese tipo de patología más musculoesquelética? Pues muchísimo, porque al final, como hemos visto, ya solamente la vitamina D, tener una deficiencia de vitamina D podría ocasionar que te estés lesionando cada 2 por 3, porque al final tus huesos no están en su mejor estado, a nivel muscular tampoco. Entonces, claro, al final la alimentación que llevamos, el estilo de vida en general, va a hacer que pues tendamos mucho más a lesionarnos y luego también... eso, el estar fuerte a nivel de cuerpo y eso, tener una buena salud, si es que al final siempre acabamos en lo mismo. Y yo sí que es cierto que en el tema, o sea, lesiones, deporte y todo eso, no me suelo meter tanto, pero obviamente al final todo está relacionado y, y todo tiene su inicio y al final siempre tenemos que ir mucho más allá de lo que el paciente nos está transmitiendo. Entonces, pues oye, es que tengo una lesión y de hace 2 meses también tuve otra y 2 meses más atrás otra, entonces, pues oye, pues esto no es normal. Quiero decir, cómo es tu alimentación, cómo tienes la vitamina D, cómo está tu analítica, tienes todos los nutrientes que necesitas, porque al final el consumir, muchas veces también es que decimos, sí, mi alimentación es muy buena, pero a lo mejor no tenemos la capacidad de absorber esos Mm. nutrientes. Quiero decir, tu microbiota igual está pues sin microorganismos beneficiosos y a lo mejor tienen muchos otros que no son tan buenos y entonces no tenemos la capacidad de absorción de nutrientes. Entonces, por mucho hierro que tú tomes en los alimentos, si tu cuerpo no tiene la capacidad de absorberlo, pues el hierro no se va a absorber. Entonces lo eliminamos. Conforme lo comemos, lo eliminamos. Entonces también es valorar cómo están esos micronutrientes en analítica, todos esos parámetros que estén bien y entonces ya, pues eso, analizar el caso del paciente. Yo creo que siempre deberíamos ir, o sea, para mí la analítica es como, te dicen todo, o sea, todo lo que, sobre cómo está el paciente. Entonces, pues hacer una analítica es súper importante, bastante completa y sobre todo también ver hábitos y cómo entrena esa persona, porque a lo mejor también se está lesionando porque está entrenando mal. Si es que al Ujú. final son tantos factores los que pueden influir, pero es cierto que no se le da importancia al tema de la alimentación en lesiones y en el tema de muchas veces rendimiento deportivo, como que se le exige, bueno, si estás muy ligero, pero las personas estas que hacen salto o carrera o tal, sí, tienes que estar delgado porque al final tu peso te puede hacer que... Pero no les dicen cómo tienen que alimentarse, cómo tienen que conseguir eso, cómo aumentar el rendimiento a partir de la alimentación sea, a lo mejor se toman los geles esos que son azúcares, pero podrían estar tomándose un dátil, por ejemplo, que es más, no sé, sabes que yo ya te digo Sí. que no estoy muy puesta en el tema de deporte porque no es una de mis especialidades, pero que habría muchos cambios que hacer y que serían interesantes. Sí, que importa, que no va separado lo que comemos de la salud del resto del cuerpo y que eso es un parámetro fundamental. ¿Qué te gustaría que todo el mundo, ya para terminar, qué te gustaría que todo el mundo supiera sobre la alimentación antiinflamatoria? Aunque sea por un mito que ves que es muy extendido, un error muy común o una práctica que a lo mejor te gustaría que implementasen. Si todo el mundo a partir de mañana fuese a empezar a hacer algo, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, el consumo de azúcar, yo siempre lo digo, que se redujera muchísimo el consumo de azúcar, porque muchas, sobre todo en los niños, porque es cierto que
pensamos siempre que el azúcar al final es como algo divertido, algo que, bueno, que es para disfrutar. Entonces, oye, ¿quiere una piruleta? Va a la farmacia con tu hijo que está malo de la garganta. Oye, ¿quiere una piruleta? O un caramelo. Yo me acuerdo cuando iba a la farmacia que nada más quería ir a la farmacia con mi madre porque me daban la piruleta. Y dices tú, en un centro sanitario, que como una farmacia que le den a tu hijo la piruleta, que al final es azúcar, que va a empeorar el daño que tiene. Y es como que no somos conscientes que yo obviamente que entiendo a las madres que no lo hacen a mala conciencia ni a los farmacéuticos ni mucho menos, pero de verdad que quiero como un poco de conciencia de decir, joder, regálale un bolígrafo, que le va a hacer igual de, o sea, la misma ilusión que le regale una piruleta, pero no le regale una piruleta porque es que aún encima es que no le va a ayudar. Entonces, pues no sé, que se tenga un poco más de conciencia con el tema del azúcar, de verdad, porque es que, mira, si quitamos solamente azúcar y harinas refinadas de nuestra vida, es que ya eso va a ayudarnos mucho. Entonces, ser un poco más conscientes de que es que, aunque una persona ya sea mayor, ya tenga una edad, porque muchas veces también ponen este ejemplo de, bueno, ya con 80 años Es que verdad. tiene, que coma lo que quiera. Vale, no, es que al final, si come lo que quiere y come mucho azúcar y muchos alimentos que no son buenos, va a envejecer mucho más rápido, va a perder mucho antes la movilidad, seguramente se encame antes que una persona que se alimente mejor. El movimiento es súper importante y que haga deporte, o sea, no, ya no tienes que estar en el sofá viendo la tele, ala, me he jubilado, ahora ya puedo relajarme y estar sentada en el sofá. No, es que ese sedentarismo te va a acabar matando. Entonces, pues que seamos un poco más conscientes de que al final la alimentación y el estilo de vida sano no es por un cuerpo ideal o porque tienes una edad que tienes que estar fuerte, sino que al final en todas las etapas de nuestra vida va a influir y en la calidad, en nuestra mente también, que una persona tenga más depresión, menos depresión. Hay personas que están siempre con ansiedad, con depresión y no se le da importancia al tema de la alimentación. Oye, es cómo te alimentas. Pues oye, es que igual la depresión viene por una mala alimentación, porque ya sabemos la relación que hay entre intestino-cerebro. Entonces, muchas personas, y sobre todo las personas que tienen depresión o ansiedad, toman chocolate y cosas para calmar esa depresión. Si te encuentras mal, pues un helado de chocolate. Siempre aparece en todas las películas americanas. Ay, me ha dejado el novio, me ha dejado la novia, un helado de chocolate. Pues no, es que al final te va a empeorar mucho más, es a nivel emocional y a nivel psicológico. Entonces, pues eso, que se tenga más conciencia de la importancia de la alimentación y ya no solamente en el tema físico, sino en todos los aspectos de la salud. Mm. Pues espero que todos te escuchen, te hagan caso y sobre todo que se compren tu libro, Adiós a la inflamación, porque das consejos muy útiles y de verdad que has hablado del reto de 3 días y creo que además es algo que todo el mundo debería probar, aunque solamente sea para un test, una evaluación, a ver qué tal estás, a ver si notas un cambio en esos 3 días, porque si lo notas, como tú dices, a lo mejor te abre los ojos. Exacto. Pues nada, pues muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer. Igualmente. Y, y nada, que espero que ayude muchísimo este podcast a la gente. Sobre todo creo que ha sido una clase pues como muy motivacional y que creo que a la gente les puede ayudar a empezar como esos cambios que siempre como que nos planteamos y decimos, venga, ya, hoy es el momento, pero que al final siempre vamos dejando atrás. Y creo bueno, que esto puede motivar a que la gente sí que empiece esos hábitos y que vea de verdad la importancia que tiene la alimentación y cómo nos va a influir en nuestro día a día y en la calidad de vida que vamos a tener. Pues sí, muchas gracias a ti, Sandra, de verdad, por todo lo que haces, bueno, por este podcast, pero por todo lo que divulgas. Y nada, sigue haciéndolo, que la gente te quiere seguir escuchando, así que mil gracias. Sí, gracias a ti.